En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a retomar nuestro curso de liturgia, el cual ya habíamos comenzado a afrontar la parte del catecismo en el Tratado sobre la Liturgia, donde se explica la manera de celebrar el misterio pascual en los sacramentos, propiamente el modo de celebrar la liturgia. Y habíamos empezado explicando, recordáis que el catecismo decimos que lo va como desgranando a través de 4 aspectos: quién celebra, cómo se celebra, cuándo se celebra y dónde se celebra. Solamente recordar una de las enseñanzas más importantes sobre este aspecto. ¿Quién celebra? Pues celebra todo el pueblo de Dios. El sujeto de la liturgia no es el presbítero, o no es tampoco, digamos, los laicos que acuden a la celebración, no. Es todo el pueblo de Dios. La asamblea litúrgica que celebra es la comunidad de todos los bautizados. Y recuerdo entonces que comentábamos un texto muy importante del Concilio Vaticano II, en el cual se insistía en la Constitución dogmática sobre la liturgia en la necesidad y en la importancia de que la Iglesia ayude a todos los fieles a participar plenamente, conscientemente y de forma activa en la celebración litúrgica. En virtud del bautismo, todo el pueblo cristiano ha recibido tanto el derecho como el deber de participar de manera plena, consciente y activa en la liturgia. Bien, hoy vamos a ver la segunda de estas 4 dimensiones: cómo celebrar. Dentro de la explicación de cómo celebrar, tenemos que decir una palabra también sobre 4 cosas. Porque en la forma de celebrar la liturgia en la Iglesia hay que hablar de 4 aspectos de los que se compone la celebración. Se compone de signos y símbolos, se compone de palabras y de acciones, se compone del canto y la música, y también de las imágenes sagradas. Estas 4 cosas configuran la celebración litúrgica. Hoy vamos a hablar sobre los signos y símbolos, nada más. Bien, una celebración de cualquier sacramento de los 7 está tejida de signos y de símbolos. Según la forma de enseñar de Dios para nuestra salvación, la significación de estos signos y de estos símbolos tiene su raíz en la obra de la creación y en la propia cultura de los hombres. Se va dando a través de los acontecimientos de la antigua alianza que conocemos en el Antiguo Testamento, y por último se revela plenamente en la persona de Cristo. Son signos, por tanto, tomados del mundo de los hombres. En la vida humana hay signos y símbolos que ocupan un lugar importante, todos los conocemos, ¿no? Somos unidad de alma y cuerpo. Expresamos y percibimos las realidades del espíritu también a través de signos y de símbolos materiales. Como ser social, el ser humano necesita signos, símbolos para comunicarse con los demás, el mismo lenguaje, los gestos, las acciones, ¿no? Bien, pues esto que lo necesitamos para comunicarnos entre nosotros ocurre igualmente en nuestra relación con Dios. También para relacionarnos con Él necesitamos los signos, los símbolos. Además, Dios nos habla a través de la creación, de las cosas creadas. La naturaleza, todo lo creado, presenta a nuestra inteligencia los signos para que reconozcamos la existencia de Dios. En la observación de la creación, de la naturaleza, en su belleza podemos llegar a percibir la existencia de Dios. Todo lo creado nos habla de Dios y simbolizan a la vez su grandeza y su cercanía. Entonces, en cuanto a criaturas, nosotros que no somos Dios, que somos creados, todas estas cosas que podemos percibir por los sentidos corporales, pueden llegar a ser expresión de la acción de Dios, que nos quiere santificar, que nos quiere bendecir, que nos quiere dar su gracia. Y también pueden llegar a ser lugar donde los hombres expresemos cómo le damos culto a Dios. Pues un mismo signo, arrodillarse, claramente es un signo de adoración con el que nosotros nos dirigimos a Dios. Alzar las manos para alabarle. Tantos signos que nosotros podemos emplear en nuestra forma de decirle al Señor aquello que le queremos expresar. Lo mismo sucede con los signos y símbolos de nuestra vida social.
Por ejemplo, lavar, ungir con óleo, partir el pan, compartir el cáliz, son gestos de la vida social de los hombres, pero han sido después incorporados a la liturgia de la Iglesia. Expresan la presencia de Dios que nos santifica y también nos ayudan a nosotros a expresarle a Dios nuestro agradecimiento. Todas las grandes religiones de la humanidad dan testimonio de esto, de este sentido cósmico y simbólico de los ritos religiosos de los que se componen nuestras ceremonias. Y la liturgia de la Iglesia Católica presupone, incorpora y también a su vez santifica, porque los introduce en el ámbito de la presencia de Dios, estos elementos de la creación y de la cultura humana, dándoles la dignidad de ser signos de la gracia. El signo de ungir con óleo en la frente de aquel que va a ser confirmado, ¿no? Se convierte en signo de la gracia, de la nueva creación que Cristo obra en aquel que recibe el sacramento, el signo del agua derramada sobre aquel que es bautizado, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Signos, por tanto, que siendo provenientes del mundo de los hombres, primero de la creación, también del mundo de los hombres, se convierten en signos de la alianza de Dios con los hombres. Si en el Antiguo Testamento el pueblo elegido recibía de Dios signos y símbolos que marcaban su vida litúrgica. ¿Recordáis todas las instrucciones que Dios da a Moisés? Cómo debe de ser construido el tabernáculo, dónde se debe introducir el arca, cómo deben de actuar los sacerdotes a la hora de presentar los sacrificios, cómo debe de colocarse el pueblo, cómo debe de actuar. Signos, símbolos que van marcando la vida litúrgica del pueblo. Ya no son solamente celebraciones de momentos determinados del año que tienen que ver con épocas, con estaciones, con acontecimientos de la naturaleza o con acontecimientos sociales, como puede ser el tiempo de las cosechas, no, sino que ahora ya son signos de la alianza que Dios ha establecido con los hombres. Son signos de las grandes acciones que Dios ha hecho en favor de su pueblo. Por ejemplo, la circuncisión, ¿no? El pueblo hebreo era un signo con el que se expresaba la pertenencia al pueblo que Dios había elegido, al pueblo de su propiedad. La costumbre de ungir en la antigüedad a los reyes, a los sacerdotes, ¿no? La imposición de manos, los sacrificios que se ofrecían en el templo y, sobre todo, respecto a los del Antiguo Testamento, la Pascua, ¿no? La cena de Pascua que Dios también ordena al pueblo hebreo por medio de Moisés que comparta cada vez al año cuando llega el momento en el que se conmemora la salida de Egipto, salvados de la esclavitud, ¿no? Todos estos signos del Antiguo Testamento son vistos luego en la Iglesia, ya en el Nuevo Testamento, a la luz de Cristo, como una prefiguración de la nueva alianza que se iba a instituir en Cristo. El más claro de ellos es la Pascua, aquel cordero que los hebreos sacrificaban, recordando que habían sido salvados de la esclavitud en Egipto con la sangre de aquel cordero que untaban en las jambas de las puertas, era un signo que prefiguraba al verdadero cordero que con su propia sangre derramada en la cruz quita otra esclavitud más profunda, que es la del pecado y la de la muerte, y ese cordero es Cristo. Por tanto, signos finalmente asumidos por el propio Cristo, ¿veis? Signos tomados de la naturaleza, de la vida social de los hombres, signos que luego se convierten en expresiones de la alianza que Dios establece con los hombres, y por último signos que se refieren a Cristo y que Él asume. En su predicación Jesús, luego ya en el Nuevo Testamento, se sirve muy frecuentemente de signos de la creación para dar a conocer las cosas del reino, ¿verdad? Conocéis las parábolas, tantas parábolas de Jesús que hablan de la cosecha, de la agricultura, del tiempo meteorológico y de tantas cosas procedentes de observar la naturaleza. Realiza sus curaciones, Jesús, o subraya su predicación con signos simbólicos, como por ejemplo cuando va a curar a aquel sordo poniéndole los dedos en sus oídos y en su boca al sordomudo y le dice, ábrete, ¿no? Ese signo después ha quedado introducido en la liturgia del bautismo, se lleva a cabo sobre el bautizado, ¿no? Y da un sentido nuevo el Señor a los hechos y a los signos del Antiguo Testamento, especialmente, como antes decía, a la salida de la esclavitud de Egipto y a la Pascua.
que tienen su culmen en Cristo. El culmen y aquel que lleva a plenitud el verdadero significado de la Pascua hebrea es Cristo. En él está el sentido de aquellos antiguos ritos que expresaban la muerte y la resurrección de Cristo, por las que somos salvados del pecado y de la esclavitud de la muerte. Finalmente, estos signos asumidos por Cristo pasan a ser signos sacramentales, porque se introducen en las celebraciones de los sacramentos. Desde el momento de Pentecostés, en el que el Espíritu Santo es derramado sobre la Iglesia Apostólica en el origen, el mismo Espíritu Santo sigue llevando adelante la obra de santificar a los hombres a lo largo de la historia a través de los sacramentos, repletos de signos con los que Dios se sirve para expresarnos el don de su gracia. Los sacramentos de la Iglesia no han anulado todo lo que vivieron aquellos del Antiguo Testamento. Tampoco los sacramentos de la Iglesia han anulado los símbolos de la naturaleza o de la creación o de la vida social, sino que los han integrado e incorporado a la celebración de la liturgia. Y los han llevado, sobre todo, a su pleno cumplimiento. Los sacramentos se han llevado a cumplimiento aquellas antiguas figuras de la antigua alianza que a modo de profecía apuntaban a la salvación que tenía que venir a llevar a cabo el Señor. Y hoy día los signos, los símbolos de los que está compuesta la celebración de la liturgia significan y además realizan de modo eficaz la salvación que Cristo nos ha otorgado. Y también prefiguran o anticipan ya la gloria del cielo.